Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyories, abans que res voldria felicitar en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana els promotors d'aquesta iniciativa popular avalada per prop de 700.000 signatures. Vull dir que hi ha poques coses que omplen de tanta joia al nostre grup parlamentari com veure aquest debat de presa en consideració d'una proposició de llei de la televisió sense fronteres i veure com fructifica una iniciativa avalada no només per tantes signatures, sinó per representants polítics, per sindicats, desenes d'entitats, a més d'una llarga llista de personalitats de tots els països catalans. Hecho este capítulo protocolario, pero no por ello menos sincero, señorías, señora presidenta, ya les anticipo, como no puede ser de otra forma, el apoyo de nuestro grupo parlamentario y de Esquerra en particular a esta iniciativa, porque nuestro grupo es un grupo que se ha caracterizado durante esta legislatura y también la anterior por su denodado esfuerzo a la hora de desplegar distintas iniciativas para garantizar las emisiones de TV3, la Televisión de Cataluña, en el País Valencià y, evidentemente, la reciprocidad de las emisiones de TV3 y de Canal 9, tanto en el Principado de Cataluña como en el País Valencià. De hecho, este es un reconocimiento que hoy quiero personificar en la persona de Agustí Cerdà, quien fue a la sazón nuestro portavoz en la anterior legislatura y que hoy nos acompaña desde la tribuna de invitados. Señorías, es bien sabido que esta no es una iniciativa privativa del País Valencià, pero cierto es que durante 25 años todo el mundo sabe que la televisión de Cataluña ha podido ser vista en el País Valenciano gracias al voluntarismo, gracias sobre todo a la iniciativa por suscripción popular de la sociedad civil en Valencia y gracias también al esfuerzo de Acció Cultural del País Valencià. Han sido 25 años, por cierto, llenos de dificultades, de penalidades de todo tipo, de una alegalidad y de una situación permanente de acecho por parte de los sucesivos gobiernos de todo signo o color político, tanto aquí en Madrid como en la capital del Túria. De hecho, toda la gente de bien sabe y recuerda perfectamente en el País Valencià los cambios de frecuencia, las súbitas interrupciones de las emisiones y, más recientemente, la asfixia financiera a que el Gobierno valenciano, con multas y con todo tipo de sanciones administrativas millonarias, ha sometido a Acció Cultural básicamente para provocar un lento y agónico final a la presencia de TV3 en el País Valencià. Por lo que, señorías, de entrada lo que salta a la vista es que este es un problema eminentemente político, no es una cuestión puramente técnica. Ya me dirán cuán paradójico es que en 2011, en plena era de la información, en pleno contexto de la globalización de la televisión sin fronteras, pues cómo puede explicarse que en Alzira o en Crevillent o en Vinaròs se pueda ver la CNN o Al Jazeera y no la TV3 de Cataluña. Política es, por ejemplo, la actitud de un gobierno valenciano del Partido Popular que hasta ahora ha evidenciado un exceso de celo y un afán de persecución sin cuartel contra las emisiones de TV3 en el País Valencià, como nunca se había visto. ¿Y por qué? Pues simplemente, señorías, porque TV3 emite en el País Valencià con la lengua propia de muchos valencianos, que es el catalán que se habla en Valencia. Simplemente porque TV3 es sentida como propia por muchos valencianos y va en contra de ese afán de la derecha valenciana, del españolismo más rancio, que intenta básicamente ensanchar la fractura, las diferencias y el desencuentro entre Cataluña y el País Valenciano. Aún sin reparar, por cierto, en lo arbitrario, en lo autoritario que supone atentar no solo contra la lengua catalana en este caso, sino también contra la libertad de expresión y contra la libertad de información, con lo que la oposición a las emisiones de TV3 en Cataluña es, por un lado, una muestra clara y visceral de anticatalanismo, pero también de un caciquismo contrario al pluralismo político e informativo. Lo que plantea, por tanto, esta ILP, de acuerdo con la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias y también en base a la propia normativa europea sobre libertad de circulación de la producción audiovisual, es proporcionar, por tanto, una herramienta para que sea el Estado el que garantice la libertad de las recepciones de TV3 en el País Valenciano, porque están hechas, insisto, en la misma lengua y, por cierto, este es un supuesto de hecho habilitante que prevé la legislación comunitaria. Simplemente que el Estado habilite los múltiples
y el espacio radioeléctrico, el espectro necesario, atendiendo no ya al incumplimiento o la dejación que hace un gobierno autonómico, en este caso el valenciano, que se niega a garantizar esa reciprocidad de las emisiones, sino incluso atendiendo la realidad de que hay un problema que supera el ámbito de una sola comunidad autonómica y, por tanto, una necesidad de planificar también su propio espacio radioeléctrico. Esta es una solución técnica, señorías, impecable y además es posible si hay voluntad política y que además puede hacerse extensiva a otros territorios que también tienen lenguas distintas al castellano. Precisamente si esta no fuera una solución técnica razonable e incluso impecable técnicamente, si no hubiera, por tanto, título habilitante por parte del Estado, no se hubiera alcanzado en su día por parte del Ministerio de Industria un acuerdo para que se utilizaran diferentes frecuencias por parte del Estado en el marco de la puesta en marcha de la televisión digital terrestre, o que el propio presidente del Gobierno, señor Zapatero, en abril del 2007 hubiera dicho que ese es el camino razonable y posible para dar solución a este problema. Así pues, señorías, quiero apelar al sentido común de todos los grupos de la Cámara, porque ¿cómo se explica hoy, señorías, que puede haberse TV3 en el norte de Francia o incluso en el sur de Francia o incluso en Andorra o en Cerdeña, en Italia, y no en Castelló de la Plana? ¿Cómo pueden explicar ustedes esa anomalía? El Estado, por tanto, por una vez debe garantizar las emisiones de TV3 y, por tanto, acabar con tanta arbitrariedad y con esa actitud política de los gobiernos de turno en el país valenciano. Por tanto, se convierta, por una vez, en garante de la reciprocidad de las emisiones. Por tanto, paz por territorio, señoría, TV3 en el País Valencià, Canal 9 también en Cataluña.